Mi nombre es Gisela Rosario Ramos, también conocida como Macha Colón. Yo me crié, soy de San Juan, me crié en lo que crecí pensando que se llamaba todavía Río Piedras, porque Río Piedras era un pueblo, y pues crecí todavía conociéndolo como Río Piedras, el área donde yo crecí. Estoy en el borde de la colindancia con Guaynabo. Yo fui a escuela católica toda mi vida. Eso es todo otro tema. Yo era muy religiosa. En séptimo y octavo grado me decían la monja, porque en el concilio estudiantil, el consejo estudiantil de la escuela, yo era la representante de religión por 2 años consecutivos. Y en un momento creo que sí pensé ser monja. Mis experiencias personales con cuestionar cosas tienen que ver desde ahí, también, de que yo fui una niña bien conservadora, donde leía la Biblia y trataba de vivir como que me lo creía mucho, ¿no? También, mi mamá también era muy religiosa, muy católica. Y yo creo que algo bien bonito de eso, porque lo que me hizo también fue entender de que, o sea, para mí la Biblia era una guía de cómo comportarme y cómo tratar a la gente. Mi primer novio, yo lo conocí, él siendo el presidente de la juventud religiosa católica de la iglesia donde yo iba, donde yo crecí. Y luego él decidió meterse a sacerdote, y sacerdote. Y justo un mes antes o algo así de irse al seminario, nosotros como que nos empatamos. Y de momento él cuestionó irse a ser sacerdote y de momento todo el mundo de la comunidad empezó a mirarme como si yo fuera el diablo, porque le había cambiado la mente a esta persona que iba a ser sacerdote. Y la gente empezó a mirarme mal, a tratarme mal, y de momento tuve una experiencia directa de lo que era un juicio de personas adultas que yo no entendía, porque yo no sabía que yo había hecho mal, porque para mí simplemente yo estaba viviendo como una persona muy religiosa, muy católica, simplemente pues me había enamorado de esta persona que decidió cambiar lo que iba a hacer. Esa fue una experiencia para mí bien transformadora, que otra vez me abrió a decir, ok, porque estas personas que se dicen religiosas y católicas no se están comportando, porque estaban siendo hipócritas, estaban juzgándome, y eso me hizo cuestionar y pensar en que, espérate, la gente dice esto, pero no lo son. Y yo sí, ¿por qué? Y entonces ahí empecé a poder separar lo que es, ¿verdad?, una ideología y el cómo tú la aplicas y cómo tú la vives. Siempre fui una estofona, siempre estaba así como que me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho aprender. Y el arte para mí algo siempre me atraía. Yo siempre que pedían en la escuela así como voluntarios para declamar un poema, yo siempre estaba así como levantando la mano y siempre estaba involucrada en esas cosas como pudiese. Pero venía de una familia de clase trabajadora donde pues para ellos también, como obviamente pues era una nena que tenía promesa académica aparentemente, para ellos también yo era entonces una promesa de una persona que iba a tener un trabajo estable, de abogada, doctora o algo por el estilo. O sea, para ellos el arte no era una opción, pero eso no estaba por ningún lado. Y mi papá me decía todo el tiempo, claro, era porque discutía y le refutaba todo, que me decía, tú debes ser abogada, con lo mucho que discutes y te pasas peleando. Pero así que, ¿verdad? Para mí, por eso mi historia con el arte es algo literalmente sanador. Yo creo que si yo no hubiese realmente aceptado y buscado esa parte artística de mí, hubiese sido una persona muy infeliz y miserable, porque simplemente era algo que no podía negar y lo negué por mucho tiempo. Yo escribía canciones de este chamaquita y las escondía. Tenía así como una grabadora de cassette. Y no sé si la gente se va a acordar lo que es una grabadora de cassette, pero de audio, pero los cassettes, y entonces los cassettes venían como de 1 hora, qué sé yo, y yo iba a la mitad del cassette y grababa canciones así en la mitad del cassette y para que nadie la encontrara. Después ni yo las encontraba. Para mí el arte siempre fue algo que era como escondida, como que tenía que esconder esa parte de mí. Yo tenía una experiencia... ¿verdad? Mi experiencia con mi identidad afro, que obviamente no surge en verdad, sino hasta mucho tiempo después, realmente en la diáspora. O sea, yo hubo una época que recuerdo, digo, ¿verdad?, que son parte del crecimiento normal. Todo el mundo pasa por algo durante el crecimiento de la adolescencia, pero hubo una época que yo me acuerdo que yo llegaba llorando a mi casa todos los días,
porque los compañeros de clase se hacían unas burlas de mi pelo rizo, que era una cosa bárbara. Además que mi mamá, aunque tenía el pelo rizo, no tanto como el mío, pero, ¿verdad? Pregando desde normalizarme, me alisaba el pelo con un alisado de los 70, que entonces, ¿verdad? Y los rolos y la cosa, y entonces yo sufría. Entonces me trataba de hacer recortes de la moda, y en los 70 había una actriz muy famosa, rubia, americana, que se llamaba Farrah Fawcett, y entonces hizo muy famoso un recorte que era como en capas, y ella trataba de hacerme el Farrah Fawcett en mi pelo alisado, con rolo, y entonces mis compañeros empezaron a decirme que yo era Darth Vader de Star Wars, porque decían que mi pelo estaba así como un casco, y que cuando me llamaban, Gisela, yo contestaba y el pelo se quedaba tieso. Y pues esa experiencia de otra vez, de estar en ese lado de ser ese otro, ¿verdad? Ya de por sí que es así, ¿no? Es como te mira el de afuera, no es necesariamente o principalmente uno desde adentro, sino también es la mirada desde afuera lo que te marca de esa manera. Pero eso fue algo que me marcó grandemente. Y entonces, al ir creciendo y buscando entonces a qué yo me puedo identificar, qué era lo que me llamaba, con qué me conectaba, la música y algunos actos musicales que estaban saliendo en ese momento, pues me empezaron a resonar y me empezaron como ¿verdad? Me empecé a identificar y terminé como más hacia la línea de lo que era el New Wave. Entonces, pues, no hay nada más contrario que una moda que viene realmente de Inglaterra y de Nueva York, ¿no? Donde un clima, para empezar, un clima bien diferente. Así que yo era de las que iba al Salvation Army a comprar chaquetas y ponerme chaquetas en clima de Puerto Rico y sudar, tú sabes, y pintarme las cejas negras casi gruesas. Y entonces en ese tiempo, pues, hacía como, ya no me alisaba per se, usaba algún otro químico que había en ese momento que se llamaba como un reverse, que lo que te hace es que se suavizaba el rizo. Entonces me hacía eso y me pintaba el pelo de negro, así como negro, porque yo quería ser como o Susie o Robert Smith de The Cure. O sea, mi referencia en ese sentido, en ese momento, era así como más de ese rock como New Wave. Y obviamente, pues otra vez, o sea, ahora mismo tenemos tal vez los emo, los hemos visto en la última década en Puerto Rico, pero no es un movimiento tan grande tampoco, ¿no? Nosotros éramos como un grupito de gente que pues nos vestíamos así, éramos así, y pues otra vez, más todavía, otro tipo de señalamiento, otro tipo de experiencia de ser, ¿verdad? Los que están ese otro raro, ser los raros, y parecía, ¿verdad? Por la experiencia, uno de mis mejores amigos se mudó a Nueva York primero y después al año él vino de vacaciones y así como si yo fuera una escogida de Dios, me dijo: Gisela, de todas las personas que yo conozco, tú eres la única que podría sobrevivir en Nueva York. Y yo me sentí así como la elegida, como que, ajá, diablo, pues este es el llamado. Esta persona me acaba de decir que Nueva York es para mí y ahí es que voy a estar chilling, que voy a encontrar la felicidad. Y pues me propuse eso. A mí me cambió mucho la vida también el aprender a guiar. Porque esa relación del que iba a ser sacerdote duró un par de años, y fue tóxica, y hacia el final empezó a ser un poquito abusiva. Siempre había sido medio mental y psicológicamente abusiva, y el momento en que dio un paso a convertirse físicamente abusiva, algo en mí hizo clic, y él me llevaba 6 años. Así que era una diferencia grande, ¿no? Yo tenía 15 cuando empecé a salir con él. Cuando dio ese paso, que algo hizo clic en mí, hizo clic para mí, otra vez, habían otras cosas pasando que también tienen que ver con arte. Y era que yo estaba en un club de teatro y el club tenía una presentación esos días. Yo no era ni actriz, o sea, actriz extra. Salía detrás de una cortina. Pero estaba tan pompeada, porque como me gustaban todas estas cosas artísticas, entonces él no quería que yo fuera parte de la obra de teatro, y eso también había creado una fricción a tal punto que lo empujó a eso, ¿no? Otra vez el mundo del arte siempre ha estado por ahí en mi vida, como que empujándome y empujando situaciones y cosas.
Y cuando eso pasó, que yo podía guiar, a mí guiar también me hace sentir libre, de que literalmente no tenía que depender de nadie. Y por ejemplo, esa pelea que yo tuve con él, que fue físico, lo que pasó fue algo físico, yo me pude montar en un carro y salir corriendo, irme. Después fui parte de un grupo de música en donde yo era corista, que se llamaba Words for Two, y es un grupo que tuvo como una o dos canciones pegaditas, de esas canciones, o sea, de grupos locales, tuvo una que otra canción pegadita. Y entonces también ese fue otro sabor a esa experiencia de ser artista, pero aunque no me lo creía porque era corista, eso que importaba, como que todas estas cosas medias ahí. Y nada, cada vez más y más se sentía como, o sea, la gente literalmente nos tiraba cosas en la calle, cuando nosotros estábamos por la calle la gente nos tiraba cosas, nos gritaba, y pues cuando mi amigo me dice así como tú eres la única que podría salir en Nueva York, que de momento, bueno, pues dale, pues vamos a ver, y entonces planifiqué, me conseguí un trabajito por ahí de asistente de un fotógrafo, de esos que sacan fotos en graduaciones y te venden los paquetes y lo que sea, y me hice asistente de uno de esos, ahorré y al final del verano me compré un pasaje y me fui sin ningún plan más allá de donde quedarme en casa de mi amigo, que vivíamos 3 en un estudio allí en el Lower East Side. Cuando llego a Nueva York, literalmente estoy en el tren del aeropuerto a la casa de mi amigo donde me va a quedar. No Wave, porque vengo de Puerto Rico, pero con mi look No Wave, que yo creía que estaba nítida, tú sabes. Y es así, mira, nadie va a pensar que yo no soy de Nueva York. Y en el tren, unas mujeres boricuas en español me miran, se ríen y dicen en español, ay, mira la bruja. Y yo no lo podía creer. Yo acabo de llegar de Puerto Rico escapando de esto y lo primero que me pasa es esto. Y ya me vine y las miré y le dije, ¿por qué no me dices eso en inglés para que yo, si no crees que yo hablo en español, ¿por qué no me dices en inglés para que yo te pueda responder? Y ellas se quedaron congeladas, obviamente, y después se echaron a reír. Pero ya lo que no sabía es que yo acababa de llegar de Puerto Rico, yo venía con la esperanza que era otro sitio y me acababan de destruir inmediatamente la ilusión. Y así fue. Después fue la gente fashion, tú sabes. Yo pensaba, la gente me veía y decía, ay, tú debes trabajar en la tienda de Steven Sprouse, que era un diseñador de Nueva York que estaba bien de moda, que usaba mucho imperdibles y como ropa de camuflaje, en distintos colores, él estaba bien pegadito. Y yo, así bien inocente, fui a la tienda de Steven Sprouse, pedí una solicitud para trabajar y todo lo que trabajaba eran modelitos, vestidas de negro, pero eran todas modelitos. Y ellos me miraban así de arriba abajo, como que, sí, toma, dale, llena la solicitud. Y pues nada, después de ahí para abajo, pues imagínate, eso fue enfrentar un montón de otras también miradas de otro lado. De momento descubrir que tener toda esta experiencia que me hacían sentir más boricua que nada, ¿verdad? Agarrarme a lo de ser puertorriqueña, aprender a agarrarme a lo de que es ser puertorriqueña para entonces realmente encontrarme y decir, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué soy? Sí, yo soy boricua, incluso, ¿verdad? Cómo eso me ayudó en algunas situaciones por el área en donde yo estaba. Sí, eso fue una... Bueno, y también por la misma experiencia también de prejuicio. O sea, yo pasé por la experiencia que tú dices, no, eso no pasa. Llamar buscando apartamentos para alquilar, tú llamar por teléfono, escuchar tu acento y preguntar de dónde tú eres. Y uno bien inocentemente decir, ¡Puerto Rico! Y yo, ¡ay, no, el apartamento no está disponible! Y uno hace como, wow, what, ¿qué? Eso pasa en la realidad. Anda, muy carajo, sí, eso pasa. Siempre decía que era una artista frustrada, como dije hoy. Y quitarme esa frustrada me tomó mucho tiempo. Y yo por ejemplo, yo sabía que me gustaba el cine, pero yo no había hecho ningún, o sea, yo me había ido a la universidad, yo había estado acá. Yo había estado un semestre en la UPI de Río Piedras, que terminaron botándome porque fue justo el semestre en que yo estaba parte de la banda, que había descubierto una discoteca, que había descubierto jangueo. Yo había sido una nena 4 puntos que no sabía religiosa hasta casi 4º año. De momento ese verano descubrí un montón de cosas, o sea, del último semestre de escuela superior y ese verano descubrí lo que era discoteca, jangueo, beber, y yo estaba gozando, yo estaba pariciando, yo lo que quería era pariciar, yo no quería estar en un salón de clase, yo sentía que había estado en un salón de clase toda mi vida,
Y de momento era como, no, espérate, esto está bien nítido. Esto es lo que yo quiero hacer. Y pues así que cuando fui mi primer semestre en la UPI, que entré con beca full, pago todo, yo tenía una clase en humanidades y una vez yo crucé por el teatro y descubrí que en el teatro jangueaban los actores y gente que yo me encontraba en la discoteca. Nunca volví más a generales. Y salía de mi casa, le decía a mis papás, sí, voy para la universidad, bye. Y llegaba y me sentaba en el teatro y estaba todo el día jangueando y yo recibía a todo el mundo que iba y salía de clase y yo estaba allí todo el día jangueando. Pero cuando voy a Nueva York yo no tengo realmente nada terminado, no había hecho, yo no tenía ningún plan, yo simplemente había recibido el llamado y yo pensaba que en Nueva York iban a estar todas mis respuestas. Y pues los primeros 5 años fueron de buscar un trabajo. En eso sí, yo siempre tengo una ética de trabajo bastante sólida, donde llego a los sitios, le meto, soy buena, aprendo rápido. Y pues eso se me daba. Entonces pues empecé mi primer trabajo era sirviendo mantecados en un Häagen-Dazs. De ahí brinqué a otra posición, a otro sitio que también era una tienda de ropa. Yo me quedé en trabajos administrativos por un par de años, como por 7 años yo estaba en trabajo administrativo, mientras que lo que mencioné de Fashion Institute of Technology, que como tenía, yo en ese momento me rodeaba también mucha gente que estaban en la moda, en el mundo de la moda, sastres, diseñadores, yo no sé qué, y entonces por eso entonces llegó a lo de Fashion Institute of Technology, que también tenía muchos cursos de noche, y entonces pues trabajaba por el día y me empecé a coger cursos así de noche, explorar también cosas que me gustaban, fotografía, photo styling, diseño de accesorios, seguí como que yo sabía que tenía esta necesidad, esta curiosidad de como seguir aprendiendo o seguir buscando, ¿no? Seguía escribiendo canciones escondidas, las guardaba, no se las enseñaba a nadie. Fue hasta que yo entré a Hunter que no tan solo encontré lo de Black and Puerto Rican Studies, sino que en Hunter, a través de un compañero, me enteré de un programa que se llamaba NEON, New Employment Opportunities Network, que era una organización sin fines de lucro que la fundó Iris Morales de los Young Lords y uno de los fundadores de Sesame Street. Y el propósito de la organización era entrenar a minorías entre las edades de 18 a 25, me parece, o no, tiene que ser más, yo tenía que tener más en esa época ya, o tal vez a 30, 27, no me acuerdo bien, a que aprendieran lo básico de producción, porque la propuesta de ellos era cómo intervenir, cómo cambiar el mundo de la producción, cómo meter más gente de color en el mundo de la producción desde el nivel más básico, que es el asistente de producción. Eso era entrenar a toda esta mucha gente de minorías para que pudieran ser asistentes de producción y entrar a la producción, porque ellos sabían que en el mundo real de la producción no todo el mundo va a la escuela a estudiar cine, sino que simplemente empiezas a trabajar en cine y de ahí empiezas a escalar según tus trabajos. No es necesariamente que tú vas a estudiar cómo ser gaffer, tú no vas a estudiar cómo ser gaffer, cómo ser grip, ni todas esas cosas. Eso se aprenden en la práctica, ¿no? En la marcha. Y entonces esa era su propuesta. Y yo me enteré de ese proyecto, de ese programa, entré y eran 6 meses, mitad del día o la mañana o la noche. Y ahí descubro el documental de índole social y político. Y me enamoro del documental y hago, anda, espérate, esto es posible. ¿Qué? Y ahí me enamoro del documental. A la misma vez de que esto está pasando, estoy teniendo unas experiencias también de personas en mi vida que son de círculos más afrodescendientes, en cuestión de música, en cuestión de arte. Mis experiencias por muchos años, yo no tenía boricuas necesariamente cercanos a mí en mis primeros qué sé yo, 10, 12 años de estar no mentiras, yo estuve 14, como en la primera mitad, mis primeros 7, 8 años de estar en Nueva York, yo no necesariamente tenía nadie boricua cercano a mí, eran todas personas que eran o de las islas, o afroamericanos, y eso también pues cambió mis experiencias eran otros círculos. Incluso a nivel de música, yo estuve bien cercano a los círculos de lo que existe todavía, el Black Rock Coalition. Para mí también la experiencia incluso de la música rock era desde esa mirada
afrodescendiente. Todas estas cosas como que están pasando a la vez. Y luego ahí caigo, todavía estoy en Hunter cuando estoy cogiendo ese programa. Y estando en Hunter, en mi próximo semestre, al terminar el programa, en mi próximo semestre, me tropiezo con un flyer anunciando un cambio de horario o algo así en una clase que se llamaba videodocumental, que yo ni sabía que existían en la escuela. Y de momento hice así como, ¿what? Videodocumental, me voy a apuntar. Y en el primer día de clase me di cuenta que en ese momento el departamento estaba separado todavía en cine, danza y teatro, y televisión y radio. Así de arcaico todavía estaba eso allí. Y yo viví el cambio en que entonces cine se separó de danza y teatro y se unió a radio y televisión para hacer Media Studies. Pero cuando yo entré eso estaba separado. De momento voy a esta clase y me di cuenta que es una clase de producción de televisión avanzada, de estudiantes de tercer y cuarto año. Yo estaba como en mi segundo año quizás. Pero participaba, yo sentía que sabía todo, y del final de la clase un día, como en la segunda clase, fui y le confesé a la maestra, sí, mire, y ella me miró así y me dijo, ¿pero tú sientes que tú sabes lo mismo o más que esta gente? Y yo le dije, sí. Y me dice, pues ya está. Y ella después se convirtió en mi mentora. Y después resulta que ella me vio, que yo ahí descubro también la edición, me enamoro de la edición, me voy así de cabeza, la última cerrando el laboratorio de edición todo el tiempo, y un día ella entra y me ve a mí sola allí con una nerda editando, y ella me dice, ¿a ti cómo que te gusta esto, verdad? Me digo, pues sí, parece. Y entonces ella estaba editando un proyecto con su socia, que resulta que parte del intercambio que tenían con la escuela es que tenían una oficina de edición allí mismo, tenían de los primeros equipos de edición digital, el Avid, de ese momento, que un disco duro de 9 gigas era como así de grande, un aparato así, y me cogieron como asistente de edición para un documental y por ahí seguí, sin querer queriendo. Bueno, ves que es que hay muchas cosas paralelas, que es bien loco a veces contar esto, porque en verdad no es tan una sola cosa. A la misma vez, más o menos en esa época, mi querido amigo Eduardo Alegría estaba en Nueva York también, nosotros coincidimos como 5 años, y él estaba haciendo muchas cosas en el mundo del teatro más underground, ¿no? Especialmente en un espacio que se llamaba Performance Space 122 en el East Village. Y en 2 producciones que él hizo, él me usó, o sea, yo fui parte de sus performers. Y pues también, esa fue otra experiencia teatral que tuve, pero yo lo hacía porque me lo disfrutaba, porque era mi amigo, pero yo todavía no tenía ninguna conciencia, ni podía reconocer que era algo que yo podía hacer, que yo era buena, que a mí todavía me sorprendía que la gente me dijera como que, diablo, mira, diablo, qué chévere, me encantó tu par, y yo así como, sí, ok, pero, o sea, no había, y yo no sabía. Lo digo porque fue algo bien importante en eso que tú dices de mi arte. Yo no empecé a hacer mi arte hasta que yo regresé a Puerto Rico, en verdad. A eso iba en mi próxima pregunta. Porque todos esos años yo digo que fueron años de aprendizaje, de mirar, de exponerme a cosas. Como mencioné, yo iba a muchos shows de draga, que me encantaba, ¿verdad? Mi mundo era bien queer. Yo tenía un mundo hetero, pero era por la escuela, como que tenía unos panitas heteros y con ellos compartía cosas de deportes y lo que sé, pero en verdad la mayoría parte de mi mundo era un mundo queer. Y pues nada, Nueva York en ese sentido, y más en ese Nueva York que todavía quedaba de 80, 90, tú sabes, era bien rico en toda la experiencia cultural de muchos niveles, ¿no? Desde el high art hasta lo underground y más obscure. En un momento me convertí casi como en la niña símbolo del departamento, porque también me gustaba mucho más como todas las cosas que estaban pasando, porque era gente que ya estaba pensando en eso, ¿no? La gente que ya estaba pensando en media studies, en new media, ¿verdad? Estaban también empezando a pasar cosas con internet, o sea, yo en la escuela había broadband de conexión en algunos salones, o yo me colaba en un laboratorio de computadoras
y ya yo estaba usando Real Player, que era de los primeros programas que existían para hacer streaming, y escuchando estaciones de radio de todo el mundo. En los 90, tú sabes, que para nosotros eso ahora es como, pero en ese momento tú todavía estabas con el muelle con el en la casa, tú sabes, pero en la universidad no, entonces eso también era para mí. Entonces cuando se dio esa pelea entre el departamento de cine, porque quisieron ser tan chulos que incluyeron a los estudiantes para que los estudiantes decidieran si querían separarse de radio, de teatro y cine y danza. Y en las discusiones era yo contra este bonche de cineastas como peleando que no, que el cine era como que otra cosa, no, televisión, qué diablo. Y así que, ¿por qué yo estoy representando así? Yo no soy ni de este departamento. A mí me parece bien hermoso y una gran sorpresa para mí que la gente me cuente, me diga, ¿verdad?, lo importante que es Marcha Colón, que ha sido Marcha Colón para su vida, sus experiencias de vida, ¿verdad?, y la contribución que ha sido culturalmente para Puerto Rico. Y de alguna manera yo tengo que decir que pues sí, era mi propósito y mi intención, pero la realidad es que viene de un proceso bien personal y bien íntimo de yo descubrirme, yo tratar de ser una persona más feliz. Yo tengo una amiga que algunos conocerán, que se llama Kairiana Núñez, que es una gran actriz, Kairiana Núñez Santaliz, que es una gran actriz puertorriqueña, y ella en un momento, yo estuve en una charla que ella decía, es que tú colectivizas tus procesos personales, y me pareció tan genial esa observación, porque es cierto, o sea, muchas de las cosas que yo he empezado a hacer tienen que ver que yo estoy en esa búsqueda, y en vez de simplemente hacerla mía y privada, la hago abiertamente frente al mundo, y de esa manera colectivizo ese proceso y hago a la gente parte de, para que me beneficie a mí, pero también para que beneficie a quien sea que lo necesite. Porque especialmente con la música, lo performático, pues otra vez viene desde ahí, viene desde yo decirme, yo cuando sea un día, cuando me levanto un día así a los 75 años, abra los ojos y diga, nunca hiciste el grupo de música que quería. Yo sabía que iba a caer una depresión tan grande que dije, yo no puedo permitir que futura Gisela tenga esa sensación. Yo estoy pensando en el futuro mío en ese sentido, de las cosas que yo no me quiero arrepentir. Estoy tratando de minimizar las posibilidades de las cosas que realmente me voy a arrepentir. No es que no haya cosas que no me arrepienta, pero siempre las hay, lamentablemente. Pero quería minimizar esas cosas, esa sensación del futuro. Pero cuando yo regreso a Puerto Rico, me tomó mucho tiempo en llegar a eso, porque incluso por eso asumo y que me gusta un montón, me gusta mucho por eso la gestión cultural y la producción cultural, pero lo que hago es eso, lo que hago entonces mantenerme en el círculo, por ejemplo, de músicos, de performeros y todo, apoyando a nivel de la producción. También porque es más safe, es más seguro. Lo mismo cuando, saliendo un momentito para atrás a Hunter, cuando yo me tropiezo, como quien dice, con la edición. A la misma vez, yo estoy cogiendo una clase de escritura de guión y también tengo una reacción bien buena. Y me doy cuenta que tengo una posibilidad también de tal vez desarrollarme como guionista. Pero tengo que tomar una decisión porque ambas cosas toman mucho tiempo y son bien de eso, de invertir tiempo, ¿no? Y escogí la edición. En parte, luego me di cuenta que tenía que ver con que es más fácil esconderte detrás de la edición, porque no estás frente a cámara, estás detrás. Y puede ser igualmente creativa en el proyecto correcto y con dirección correcta, pero estás detrás y estás escondido, ¿verdad? No te tienes que hacer vulnerable. La escritura te tienes que hacer vulnerable. Para tú escribir un buen guión tienes que hacerte vulnerable. El proceso de escritura es uno de vulnerabilidad. Y yo no estaba lista para eso.
¿verdad? Y nada, habían también otras inseguridades, pero otra vez, simplemente me hacía mucho más vulnerable y pues escogí la edición y me enfoqué en eso. No es hasta que vuelvo a Puerto Rico que entonces empiezo con esta gestión cultural de apoyar a Eduardo, de apoyar a Super Aquello, de apoyar a otros grupos de gestal y darme cuenta también que me gustaba, que era importante también la gestión cultural y el producir eventos y conciertos y cosas. Que también me ayudan un poco. Por ejemplo, yo traje a Puerto Rico, de momento me enteré de que luego hubo como un boom de otras, pero en ese momento no había mucha, de una competencia que se daba de hacer cortos de 15 minutos en 15 horas, que comenzó en Australia, y en el occidente no había ningún país participando. Todos eran en el lado o sea, Australia, Europa, lo que sea. Busqué, le escribí a la persona, al director del proyecto. Resulta que era australiano, pero, o sea, de origen español, pero con Franco sus padres se habían ido a Australia y había crecido allí. Conectamos, a él le encantó la idea de que Puerto Rico fuera parte del proyecto y de momento participamos, éramos el único país en el occidente participando en el proyecto. Pero era una manera que también yo estaba buscando de cómo yo hacer un proyecto de cine y cómo yo hacer un ejercicio, porque yo empecé a creer y me di cuenta que hay cosas que tú tienes, que tú puedes aprenderlas en la práctica, incluso es la mejor manera de aprender, y el cine es una de ellas, que tú aprendes en la práctica, en el hacer, ¿no? Pero lo hice otra vez, colectivos, entonces traje el proyecto a Puerto Rico, lo hicimos un par de años corridos. Y fue un ejercicio bien nítido para un montón de gente que entonces empezó a hacer cortometraje, porque entonces el ejercicio de hacer ese corto en tan poco tiempo fue bien detonante para muchas personas hacer cosas y pasar por esa experiencia de lo que era el hacer y terminar algo, ¿no? A veces eso es lo que necesita. Pasar el proceso y terminarlo y ver el producto y bueno o malo, pero lo pasaste en la experiencia, ¿no? Que también por eso es lo que me empieza a hacer a mí apreciar el proceso tanto como el producto, porque a veces por más que sea el producto termina siendo una porquería o algo que no vale la pena, pero si tuviste un buen proceso, pues por lo menos puedes decir, bueno, pero me lo gocé. Pero tener un mal proceso y que tengas un buen producto, puede haber una satisfacción en eso, pero ¿para quién exactamente también, no? Y cuánto en verdad eso te aguanta, cuánto eso dura. Todas esas cosas fueron cosas que me fueron empujando me fueron llevando poco a poco hacia entonces hacer mi arte, ¿no? Me empieza a pasar también entonces lo de la música otra vez, estoy con las Hermanas Colón, que también la primera vez que se presentaron las Hermanas Colón, yo lo pensé más en un contexto teatral y se presentaron en unas noches de trabajos de proceso en Luquillo, porque tenía una amiga que tenía un espacio cultural en Luquillo. Y yo había visto muchas noches de trabajo en proceso en Nueva York y me gustaba ese concepto y aquí casi nadie lo estaba haciendo. Pero mi amiga tenía ese espacio y decía, dale, vamos a hacer unas noches de trabajo en proceso, que eso ni que dale, pues convocamos y era como un 20 tú. Pero en Luquillo. Y yo sentía de alguna manera que eso era más safe, porque no era el corillo normal, que verdad, era como si tú llegas a Luquillo a ver eso porque tú quieres, en verdad, ¿no? Y entonces pues así, y la primera vez que se presentaron las Hermanas Colón fue eso, y yo pensándolo más en un contexto de teatro, porque no me atrevía a decir que lo que quería hacer era un grupo, en verdad también, o sea, la verdad es, aunque jugando con las dos cosas, como un teatro medio musical. Y así fueron 2 o 3 años de presentar las Hermanas Colón simplemente en el contexto de esas noches. No fue hasta como el tercer año que ella cerró el centro en Luquillo, entonces decidimos hacerlo en San Juan, en Río Piedras, en lo que era el Taller C, que por primera vez lo ve un público entonces de San Juan, de la metro, y la gente entonces reacciona y la gente hace como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué? Wow, eso está bien chévere, y de momento empiezan a invitarnos a tocar en conciertos, en cositas, y pues ya ahí, entonces es como que, ok, pero yo en ese momento yo lo veía como que esto es algo que yo necesito esto es para mí primero, si a mí me gusta y yo me lo disfruto, cool, si a alguien más le gusta, eso es frosting, es adicional, pero esto que está pasando es para mí primero. Y de ahí en adelante me di cuenta que así es que quería trabajar. Cuando hablé también de mi mala experiencia en cine, en producción, o sea,
el querer hacer el video yo, dirigir el primer video de Macha, fue una sanación, fue un proceso de sanar. Macha Colón surge como una persona dentro de este contexto y concepto musical. Y por mucho rato yo la mantuve ahí. Y empezaron a pasar un par de cosas. Una que me daba cuenta que para la gente, y yo misma lo decía, lo identificaba así, de momento era como si Macha fuera divertida y hace cosas divertidas y Ciela es la que hace cosas serias. Entonces esa diferencia como que no me gustaba tanto, como decía, espérate, que hay algo que no me gusta. Yo no quiero tampoco tener como una doble personalidad, no se trata de eso. Y entonces empecé a cuestionarme eso y me tomó un ratito. Después también yo tenía entonces, ¿verdad? Que es lo más cercano a lo que estoy ahora, que yo digo que Macha, Gisela es la que firma los cheques y cobra, Macha es la que los gasta. Está esa dinámica, pero es que como mi desarrollo de Macha, de esa persona artística, fue tan clave, tan importante en mi autorreconocimiento de quién yo soy como artista y quién quiero ser. De momento no hacía ningún sentido el que hubiera un trabajo artístico que no tuviera su firma, porque es que encontrar a Macha cambió mi percepción de quién yo soy como artista. Entonces ya no necesitaba que fuera Gisela la que tuviera esa firma, sino que era Macha quien se merece eso, porque de muchas maneras me ayudó a encontrar quién yo soy como artista y a reconocerlo. Mi trabajo, y cuando lo hablaba con amistad, era como que todos mis trabajos estaban empezando también a entrelazar más y más y más, ¿no? Lo del documental con la ficción, las referencias visuales, todo, o sea, yo no puedo separar tan claramente una cosa de la otra tampoco a nivel del contenido de mis trabajos. ¿Verdad? Porque también está eso a nivel de contenido, de mensaje. No es como que Gisela tenía un tipo de contenido, mensaje y Macha tiene otro, no, que tienen que ser lo mismo. Entonces, ¿por qué voy a tener la división, no? Y es interesante que la gente a veces lo tiene hasta como un problema con eso, como que se le hace un poco difícil. Y digo, carajo, pues si a Bad Bunny nadie le está cuestionando por qué Bad Bunny y por qué Benito. Pues la gente tiene, ¿cuál es el problema? No entiendo. Vivimos en un país donde a nivel de gobierno no hay mucha consistencia, pues no voy a decir que no ha existido, pero no hay consistencia en apoyo a las artes en general. No hay apreciación, o aparentemente hay apreciación, pero no se dan cuenta de que esa apreciación se tiene que demostrar de maneras más sólida, con apoyo financiero, ¿verdad? Con becas, y es una cosa absurda, porque en un país donde se produce tanto arte, tanta cultura, quizás Puerto Rico ha estado en las listas con que la escena de artes plásticas ha sido de las más grandes y más reconocidas en los últimos 10 años, como de las 5 ciudades con mejores escenas de arte. La música es ridícula, ya lo sabemos, como lo que nosotros contribuimos al mundo de la música a nivel internacional. O sea, es una locura que vivimos en un país que produce tanto arte tan reconocido y todavía no hemos tenido un gobierno que consistentemente pueda apoyar las artes. Eso es una conversación como un poco más ¿verdad? Compleja, porque pues sabemos que también es afectado por lo que se ve afectado muchas cosas como la misma educación, que cada 4 años cambiamos y pues no hay consistencia. Pero bueno, nada, pero sí, o sea, es bien importante, especialmente para el cine, que es un medio tan costoso, que no hayan maneras de apoyar a nivel gubernamental, y no tan solo a nivel económico. Podrían haber hasta podrían haber unas gestiones de política pública también que podrían apoyar la gestión del cine y gestión cultural de otra manera, que tampoco se hacen. O sea, el dinero es importante, pero hay otras maneras también de apoyar
la producción local y lamentablemente no pasa. Para mí eso, el Instituto de Cultura, que aunque está en un momento que ha logrado producir bastante, que hay una camada nueva de gente que le está ahí metiendo y que están logrando muchas cosas, pero eso ha sido una institución que por décadas también ha existido con unos fondos que a veces uno ni sabe muy bien qué es lo que se está haciendo y qué se está logrando. También con unas inconsistencias de muchas cosas, sin criterio también muchas veces, que aquí a veces la gente le tiene miedo a eso, pero sí, porque tú no, si hay alguien que lleva 10 años haciendo un buen trabajo de teatro, ¿por qué tú no le das chavo a esa persona primero? Está bien que todo el mundo tenga acceso, pero si hay alguien que lleva 10 años haciendo cosas que no son tan buenas, mano, pues sí, está bien que la persona que está haciendo un buen trabajo se merezca más un apoyo financiero. ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo de evaluar las cosas y reconocer la calidad del trabajo? Que claro, que el problema con eso es la mirada. ¿Quién reconoce de quién es el criterio que utilizamos? Pero eso hay maneras de hacerlo. Eso no es nuevo. Eso así se hace en otros países. Eso hay manera de manejarlo. Y cambias también quién entonces, ¿verdad? ¿Quién evalúa esas propuestas, esas cosas? Y bueno, y está, o sea, la cuestión de que pues aquí tampoco hay mecanismos pero es que hay cosas también pasando a nivel global que no están solo Puerto Rico. Por ejemplo, la cuestión de la música. Bueno, hablando de música, por ejemplo, un momento, aquí no hay ahora mismo espacios donde bandas, o sea, no hay espacios pequeños, aquí tú tienes que ir o vas a un espacio como el Arribí o La Respuesta, que es de 300 personas, de ahí brincas a un choliseo. Entonces no hay un in-between. Entonces eso es una limitación bien grande para las personas, para las bandas presentarse. Y cómo tú creces, tú no creces de una cosa a la otra directamente. Tú no eres una banda que vas de 300 personas a miles y miles y miles y miles. Entonces no hay un espacio también de donde se puede desarrollar el trabajo, ¿verdad? Y bueno, lo mismo se puede decir de teatro. Y ni hablar también entonces de las licencias de promoción, que se fue una clavada que nos hicieron hace unos años y fue casi como debajo de nuestras narices y no se pudo hacer nada. Explícalo, por favor. Que ahora que de hace unos años para acá tú necesites una licencia de promotor para poder hacer producciones de teatro, de música, sin importar el tamaño de la sala. Eso es un crimen, eso fue una movida mafiosa de simplemente trancarle las puertas a las producciones pequeñas e independientes de este país. Y eso fue devastador. O sea, yo creo que nosotros todavía no reconocemos el golpe duro que eso fue. O sea, cuando en el principio de los 2000, yo creo que también por eso había una efervescencia increíble en la música independiente en Puerto Rico y en las producciones también de teatro independiente, porque tú no tenías que bregar con eso. Y la imposición de tener que tener una licencia, eso fue devastador. Una de las cosas que vimos a nivel más global es que cuando cuando coge fuerza YouTube, cuando coge fuerza plataformas de streaming, de música, ese tipo de cosas que parecía que la promesa es que iba a democratizar el proceso, lo democratizó por un periodo bien pequeño, porque de momento sí, cualquiera podía soltar cosas en el internet y te llegabas al mundo. Lo que pasa es que de momento se saturó tan increíblemente el mercado que de momento estamos como en las mismas peleando con quien puede decir, mira, aquí estoy, escucha mi música, escucha lo mío. Lo mismo, y lo mismo con el cine. De momento es como, llegó lo digital, de momento todos, quien sea, puede hacer una película porque lo puedes hacer desde con tu celular hasta una cámara barata. Ajá. Y después, ¿qué tú haces con ese corto? ¿Cómo tú llegas al público? ¿Es un medio de comunicación?
sea, si tú no llegas al público, entonces ¿cómo es eso un medio de comunicación si no llegas a casi nadie? Si lo que vas a llegar es a las 50 personas que tú conoces. Tenemos un problema. ¿Cómo resolverlo ahora mismo? No sé, pero entonces lo que termina pasando es que siguieron cogiendo poder las personas que tienen chavo, que pueden mercadear, ¿no? Por eso Netflix, entonces coge tanta fuerza. Netflix, una plataforma de streaming, de momento se convierte en distribuidora, en productora. O sea, ¿quién hubiese imaginado tal cosa? De momento volvemos, como que escapamos lo que eran las casas productoras gigantescas que habían torturado y se habían chupado el vivir de tantos artistas y actrices por tantos años, y terminamos de momento casi en lo mismo. Una de mis intenciones en hacer trabajo de cine en general, yo quería hacer un trabajo que se sintiera más honesto, más real. Yo sentía que el cine puertorriqueño que estaba viendo era un cine donde la gente no hablaba como hablábamos nosotros casualmente, donde había un esfuerzo por hablar correctamente, donde la gente pronuncia todas las palabras con todas las S's y las R's y como si fuera un anuncio, un noticiero, ¿verdad? Como que era una cosa que se sentía separado de la realidad. Yo quería algo que se sintiera más como un retrato de Puerto Rico. Sentía también que hay muchas producciones donde se fetichiza unas experiencias como si fueran representativas de lo que es el puertorriqueño, y me sorprendía muchas veces porque es hecha por puertorriqueño. Pero esa obsesión y yo no estoy diciendo que esté mal, pero siento que esa obsesión de hacer la película como de El Caserío o el cuento urbano, de la experiencia urbana, hay como unas cosas que nos hemos trancado, que yo pienso que tienen que ver incluso con una mirada o el tipo de producción que vemos que se hace fuera de Puerto Rico, y lo que queremos es simplemente imitarlo acá, un poco a nuestro estilo, pero imitando, ¿no? Y yo quería presentar realidades que son bien comunes para nosotros en el cotidiano, pero no las vemos en el cine, ¿no? Por eso mi primer cortometraje que escribí, que aunque yo no lo dirigí, eso es otra historia, pero era sobre la relación de una madre y una hija, que la hija tiene esta responsabilidad de llevar a su mamá al supermercado todos los sábados, o un sábado al mes. Y esa experiencia de ese espacio que es tan común, que todo el mundo se puede relacionar, para mí era como tan importante, y era tan maravilloso presentar algo cotidiano que casi todo el mundo odia hacer, pero tenemos que hacerlo. Y como yo digo, a mí me gustan mucho los espacios que son que neutralizan quiénes somos, ¿verdad? Cuando todos tenemos que comer, todos tenemos hambre, eso no importa quién tú eres, tu creencia, tu ideología política, religiosa, sexual, no importa. Tú tienes que ir a comprar comida en un supermercado, en un colmadito, lo que sea. Cuando tú entras por esa puerta, nadie está mirando y pensando, ay, ahí llegó el tal cosa. Nadie te enjuicia necesariamente en ese momento, porque estamos todos en esta necesidad es que hay que comer. Y lo que tu concentración es en los precios, en lo caro que está, ay, Dios mío, los especiales. Y a mí eso me interesa mucho, como de momento esos espacios nos ayudan a separarnos de estos juicios que tenemos ante las personas cuando estamos en espacios tal vez más relax, como, qué sé yo, si estás en el parque, si estás en las tiendas, o hay espacios donde entonces tú puedes mirar a la gente y tú la juzgas, ¿no? Estos otros espacios, estás ahí por otra necesidad más allá de quién tú eres en contexto social, tienen que ver con sobrevivencia, ¿no? O el hospital, tú vas a un hospital, cuando te van a atender, tú no sabes si tu enfermera, tu doctor es
qué religión, qué ideología, que tú no puedes ser la persona más horrible del mundo, pero lo que interesa a ti es que te atiendan y que te ayuden a curar, ¿no? Como que esos espacios a mí siempre me han interesado mucho. Pero otra vez, especialmente los espacios donde se reflejan experiencias que son bien cotidianas. Y cuando pienso en perfume, pues también surge sigo con desarrollando esa intención, esa idea de presentar muchas situaciones, además de que es que yo creo que a veces pasan cosas en la vida real que son mucho más graciosas y más absurdas de lo que uno puede ver a veces en una película que dices, ¿qué? ¿Esto acaba de pasar? No puede ser. Y yo quería resaltar también eso, ¿no? Como que se sintiera bien real. Que incluso en perfume de gardenias me pasa, ¿no? Perfume me pasa que hay veces que yo me he encontrado con gente que me han dicho, tanto de que piensan a veces si es un documental, como que alguien me dijo como, bueno, es tan real que yo no sé ni por qué yo estoy viendo esto. Porque yo voy para casa y veo lo mismo en casa. Que parecen como críticas, pero a la misma vez es un gran halago, porque eso es un montaje, eso no existe. Eso no fue que yo fui esto no existe en ningún lado, que yo puse una cámara y no, eso fue todo montado, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues me siento que es un gran logro. Hay un DP puertorriqueño que estaba pegadito que me dijo, a ver si me acuerdo la frase que me dijo, perfume de gardenia es una realismo brutal. Y me pareció bien interesante eso, ¿no? Como que, pues sí, esa era mi intención. Mi intención es como yo me reto a tratar de que se sienta como bien realista. Porque no entiendo por qué hay que taparlo. A mí me gusta eso de ser el espejo. Yo creo que el arte también es una de las funciones principales, una de las funciones principales del arte. Tú puedes ser arte también para que la gente escape, pero también es arte para que la gente se vea reflejado. Y para mí esa es una de las funciones de las que más me interesa, de las que más me gusta hacer, ¿no? Porque también ahí está la reflexión, ahí es que tú llevas a la gente al aprendizaje, ahí es que tú expones a la gente a pasar por experiencias de empatía, de hacerlos sentir que están viendo una realidad que tal vez no conocen tan bien y los haces pensar en otras cosas. Y eso es en lo que yo cuento con que estoy tratando de lograr también con lo que yo hago. Mi intención con hacer un diseño de producción que estuviera bien consciente de la estética, de la plástica, es porque eso iba a ser clave en que se sintiera realista los espacios. Para mí, yo no podía arriesgarme a que se sintiera como que las cosas estaban bien puestecitas como si fuera un set de película. En esta película eso no iba a funcionar. Me iba a quitar un realismo que yo no iba a poder pelear con eso, por más realista tal vez que fuera el talento actuando frente a cámara. Así que para mí perfume empuja eso y como tuvo una buena recepción a nivel internacional de festivales, creo que hizo que la gente se diera cuenta de que, espérate, esto puede también ser cine. Podemos hacer un cine que sea así de honesto. Podemos hacer un cine que sea así de criollo, de boricua, ¿verdad? Sin tener tampoco que ser la comedia exagerada, con los chistes usualmente macharranes o lo que sea. Eso es un tipo ¿no? Y por ejemplo, yo pienso que Perfume de Gardenias también tiene distintos tipos de humor, porque me interesaba hacer, llegar a un público bien amplio, pero sin tampoco la pretensión, porque es otra cosa que ha pasado aquí también con cine que se ha hecho de los últimos años, de un cine que pretende que como sus referencias son tal vez un cine europeo, o un cine de festivales, o un cine de arte, ¿verdad? Claramente lo que yo quería era caminar una línea entre un cine que sí fuera artístico, porque Perfume de Gardenias es una película artística, no lo deja de ser, caminar esa línea de un cine de arte y un cine comercial, y un cine accesible a todo un público amplio, ¿no? Hacer cine en Puerto Rico es bien costoso. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir
de ser de las últimas producciones que recibió del Fondo Cinematográfico de Puerto Rico, que ya no existe. Era un fondo que usualmente era a nivel de reembolso, que uno tenía que reembolsarle al fondo, pero como el fondo ya no existe, nosotros nos dieron el dinero como un cash grant. Pero teníamos que gastarlo antes de que nos dieran el dinero. Así que tuvimos que hacer, en nuestro caso, una línea de crédito. Así que nos tuvimos que embrollar con una línea de crédito antes de recibir el dinero. Y entonces, pues eso ya te pone en una situación financiera un poco difícil, porque tienes que calcular los porcentajes, los intereses que vas a tener que pagar. Y bueno, no voy a hacer toda esa historia larga, pero nos dificultó recuperar, bueno, que no hemos recuperado, ¿no? Pero nos puso una situación difícil económica para empezar con esa dinámica. Lo otro fue que nos tocó la pandemia, en la postproducción nos tocó en la pandemia. Y en la pandemia, una de las cosas que pasó fue, nosotros tomamos una decisión de filmar con lo que teníamos, sabiendo que nos faltaba dinero, pero pensando que íbamos a encontrar ese dinero. Nosotros pensamos que íbamos a encontrar ese dinero para postproducción luego de tener la película, porque existían unos fondos para eso. Unos fondos donde tú presentabas un work in progress, un corte, y solicitabas específicamente para esa etapa de la película. ¿Qué pasa? Pasa la pandemia, empiezan a implosionar un montón de fondos e institutos de cine y desaparecen esos fondos que nosotros pensábamos que íbamos a accesar. De momento la gente, los fondos hasta, si no desaparecieron, los reenfocaron a producciones que estaban a punto de filmar antes de la pandemia y los apoyaron a esas producciones. Como nosotros ya habíamos filmado, quedamos en un limbo de que para la gente era como que, pero filmaron, pues también. Lo que les toca es postproducción, ¿no? Pero lamentablemente, pues no, porque no teníamos el dinero para terminar la película. Entonces, pues nos puso en una situación difícil. Además que nosotros teníamos Perfume de Carlene es una coproducción con Colombia. Habían unas posiciones y unas cosas que cubría Colombia que se dificultaron porque en la pandemia Colombia cerró aeropuertos por varios meses, por ejemplo. Eso no era como que yo me podía montar un avión y ir a Colombia a terminar de trabajar la película. Nosotros tuvimos que hacer la colorización de la película a distancia, mandándome fotos y zooms y cosas así, pero colorizar a distancia es absurdo. Lo mismo con la edición la terminamos haciendo también a distancia. Mi editor, que es colombiano, vive en Inglaterra, así que yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para poder cogerlo a él a mitad de su día. Y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces también se supone que la idea era que al final nos íbamos a encontrar en Colombia para tener como 2 semanas de trabajo juntos en Colombia, pero eso no pudo pasar porque estaban todavía el aeropuerto cerrado y estaba todo, ¿verdad? Y el riesgo también era grande. Así que vemos una combinación de cosas que nos puso en una situación difícil y pues entonces buscar, también la pandemia le dio mucho poder a las plataformas, que ahí viene lo que estamos hablando de Netflix, lo que estamos hablando, ¿verdad? Pasaron muchos cambios en esas plataformas digitales, que también cambiaron su enfoque. Plataformas que pensábamos que íbamos a poder venderle la película, de momento lo que querían era entrar en películas que estaban sin filmar, no les interesaba ya las películas terminadas. Así que la pandemia también nos puso en una situación bien difícil. Aquí salimos del cine y aunque estuvimos primero como 25 semanas la primera vez, pero todavía estábamos medio en pandemia. Era 2021 cuando nosotros salimos del cine. Y pues había mucha gente que todavía no estaba yendo al cine. Así que, no le quita a la situación original del Fondo Cinematográfico lo difícil que fue eso, pero también todo lo demás que pasó con la pandemia nos dificultó mucho más poder recuperarnos de esa situación. Y ahí estamos todavía.